¿Cuántos creen que a través de los 40 días hemos recibido bendición? Queremos darle también una bienvenida a todas las personas que nos van a ver a través de la internet, a los hermanos en los llanos orientales, especialmente Altamira y otros pueblos, y le damos la bienvenida a usted que viene por primera vez de nuevo. Nos alegra mucho tenerle en este lugar. Dios está haciendo grandes cosas a través de estos 40 días de la historia de Dios. Quiero comenzar en esta mañana con el tema que se titula La respuesta apropiada. Y una historia nos cuenta acerca de un hombre, un alto hacendado antioqueño, que debido a los negocios debió ausentarse durante un buen tiempo de su finca. Y debido a eso dejó a su capataz a cargo de la finca y de los negocios. Después de estar en los negocios decidió volver, y cuando regresó encontró al capataz y le dijo: ¿cómo me le fue en la administración? ¿Cómo va todo? Pues hay una mala noticia, se murió el gato. El hombre: se murió el gato, pero ¿por qué? Si le dábamos de lo mejor, le dábamos del mejor pescado, le dábamos caviar, le dábamos de lo más sutil. No es que se indigestó por comer tanta carne de caballo. Carne de caballo, ¿y por qué le daban carne de caballo al gato? Ah, es que el caballo se murió. ¿Cómo así que se murió el caballo? Sí, es que lo pusimos a cargar mucha agua y se cansó de tanto esfuerzo que tuvo que hacer. Pero tanta agua, ¿y por qué lo pusieron a cargar agua si en la finca hay agua? Ah, es que tuvo que cargar mucha agua por el incendio que hubo en la finca. ¿Un incendio en la finca? Pero ¿cómo es posible que hubo un incendio en la finca? ¿Y por qué hubo un incendio? Ah, es que fue provocado y no sabemos por qué. Y en medio del incendio fue donde murió su esposa. ¡Mi esposa! ¿Cómo es posible que mi esposa murió en un incendio? Sí. El hombre estaba ya pálido en medio de la gran cantidad de noticias que estaba recibiendo, y le dijo a su capataz: por favor, ¿por qué no me dijo todo completamente como debía habérmelo dicho desde un principio? Esta historia ilustra perfectamente cuando Dios nos pregunta algo y nosotros le contestamos a medias. Y hoy queremos aprender cómo contestar a Dios frente al gran interrogante que ha hecho a todo ser humano. Vamos a orar. Padre, en esta mañana especial, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Te pedimos que tú seas nuestra guía, nuestra dirección. Que no te contestemos a medias frente a las incógnitas que tú nos planteas, Señor. Permite que tengamos una respuesta apropiada para ti. Gracias, Padre, por esta oportunidad tan maravillosa que nos has dado. Permite que tu Espíritu Santo hable a cada una de las personas que ha venido en esta mañana, y que tú seas el glorificado en este lugar. Es en el nombre de Jesús que te damos gracias. Amén y amén. Vamos a estar estudiando especialmente el libro de Hechos capítulo 2. Que corresponde a uno de los días que estamos estudiando en estos maravillosos 40 días de la historia de Dios. Hechos capítulo 2, vamos a estar estudiando a partir del versículo 32. Antes de leer este pasaje precioso, vamos a hablar un poquito del contexto, de lo que estaba sucediendo. Jesús había pagado el precio. Jesús había ido a la cruz, había muerto, había resucitado al tercer día, había caminado en medio de la tierra después de haber resucitado durante 40 días. Y después de esos 40 días
ascendió a los cielos, donde todos los discípulos lo vieron con sus propios ojos. Antes de Jesús subir al cielo les dijo: no los dejaré solos, enviaré al Consolador, enviaré al Espíritu Santo que les dirá lo que deben hacer. Y pues bien, subió Jesús y quedaron los discípulos esperando al Espíritu Santo. Un día nos dice que estaban reunidos los 11 apóstoles, 12 con el que habían elegido nuevo, el reemplazo de Judas, y estaban orando. Y en un momento vino un viento recio, un estruendo, y dice que el Espíritu Santo se posó sobre cada uno de los 12 apóstoles. Y en ese momento, como había tanto alboroto, estaban en el templo, la gente los vio. Y vio que ellos hablaban en diferentes lenguas, pero no hablaban lenguas que nadie entendiese, sino hablaban lenguas que los que estaban allí conocían, entendían. En ese momento la gente, al escuchar esos idiomas, quedó maravillada y dijo: ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces el apóstol Pedro se levanta y empieza a dar el mejor sermón que se ha escuchado en toda la tierra. ¿Cuántos de ustedes han escuchado una buena predicación? Por internet o por televisión, o han ido a una iglesia, una buena predicación. Pues la mejor predicación que se ha dado fue ese día. Pedro se levantó y empezó a hablar con poder, con el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Habían muchos interrogantes en las personas, pero Dios también tenía una pregunta: ¿qué van a hacer con lo que pasó con mi hijo? Y quiero que comencemos en esta mañana leyendo el versículo 32 del pasaje de Hechos. Yo voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice: estaba predicando ¿quién? El apóstol Pedro. Y le estaba hablando a toda la multitud que estaba allí. Y les dijo: pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos. Después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha, y de haber recibido del Padre el Espíritu Santo que nos había prometido, Él a su vez lo derramó sobre nosotros. Eso es lo que ustedes han visto y oído. El apóstol Pablo tenía un objetivo: generar un interrogante en todos los que le estaban escuchando. ¿Cuántos de nosotros queremos que otros conozcan el plan de Dios? Amén. Pues para que otros conozcan el plan de Dios debemos generar un interrogante, una pregunta a la cual ellos deben responder. Pero antes de generar ese interrogante, Él les empezó a plantear una tesis. Lo primero que les empezó hablando fue de alguien. Él no les empezó hablando de sí mismo. Ay, es que yo era un vil pescador, un sucio pescador iletrado y vino. No, Él empezó hablando de alguien. Y lo primero que debemos entender es que ningún mensaje está completo si no hablamos de Jesucristo. Ese es el primer punto. Ningún mensaje está completo si no hablamos ¿de quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque de eso era lo que estaba hablando el apóstol Pedro. Si usted quiere hablarle a alguien para que conozca el cielo, puede hablar de muchas cosas. Puedes hablar de tu testimonio. Puedes decir: sí, yo era alguien que me tambaleaba en las calles debido al licor que tomaba. Yo era alguien que merecía lavarme la boca con jabón porque era una persona muy grosera. Pero el apóstol Pablo, de lo primero que nos habla es de Jesucristo. Y si tú quieres que alguien conozca realmente el cielo, debes hablarle ¿de quién? De Jesucristo. De eso fue lo que habló el apóstol Pedro. Note algo.
Cuando Jesús salió del bautismo, la voz del cielo, la voz del Padre le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también dijo: a él oíd. ¿Quién dijo que oyéramos a Jesús? El Padre. María, los que quieren obedecer a María, María en las bodas de Canaán, está en el Evangelio de Juan, dio una orden. Fue la única orden que dio. Dijo: hagan todo lo que Él les diga. Y señaló a Jesús. Si realmente queremos hacer algo que valga la pena, debemos seguir y escuchar y hablar de Jesús. Dios nos está recomendando en su historia, la historia de Dios, vez tras vez a Jesús. Desde Génesis nos está recomendando a alguien. ¿Y es a quién? A Jesús. Dios lo identifica como el único varón aprobado, el único que nos puede dar una solución a los problemas. Ni las ánimas, ni San Pancracio, ni San Gregorio, ni ningún otro santo de devoción está nombrado en la Biblia como un medio para nuestra solución y nuestra ayuda. En toda la historia de Dios, el único nombre que aparece como la solución al gran problema que tenemos se llama Jesucristo. ¿Pero por qué Jesucristo? Porque Jesucristo es el único que pagó por el pecado. Él vivió sin pecado. Yo puedo imaginar la vida de Jesús cuando tenía 12 años y sus padres llegan al templo y le dicen: hijo, nos vamos para la casa, mi hijo. Pues me es necesario estar en los negocios de mi padre, pero también debo honrar a padre y madre, así que debo seguir. Y obedeció a sus padres. Cuando empezó a predicar, había gente que lo juzgaba y lo criticaba, los fariseos, los saduceos. Y él hablaba del amor mientras ellos lo juzgaban y lo criticaban. Jesús decía: debo seguir. En el desierto Satanás se le apareció para tentarlo. Y no fue el único momento en que lo tentó. A lo largo de su vida, Satanás aparecía para tentar a Jesús. Y Jesús dice: debo seguir. Y aun cuando fue a la cruz, lo escupían, le pusieron la corona de espinas. Él decía: debo seguir. La noche en el huerto Getsemaní, cuando las personas a las que les dio amor, les dio pan, les dio todo lo que tenía, le dieron la espalda y huyeron. Incluso uno de ellos le negó. Jesús dijo: debo seguir. Y la Biblia nos dice que Él nunca, diga conmigo, nunca pecó. Segunda de Corintios, lo voy a leer en favor de ustedes, dice: al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Algunos se preguntan: ¿cómo el sufrimiento de un solo hombre, unas cuantas horas, puede pagar por el pecado de una multitud de personas? ¿Cómo el sufrimiento de un hombre, unas horas, puede librar a una multitud de personas del infierno? Pues la respuesta es que imagine todo lo hermoso de este mundo. Imagine todo lo que resplandece. Imagine todo lo que canta. Imagine todas las montañas, las estrellas, todo lo más maravilloso y esplendoroso de este mundo. Y póngalo sobre una balanza. Y en el otro lado de la balanza ponga a Jesucristo. Pues Jesucristo va a pesar más que todo eso. Porque Jesús pesa más que cualquier otra cosa en este mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Jesús vale más que todas las cosas maravillosas juntas. Pero ¿por qué un Salvador? ¿Por qué necesitábamos un Salvador? ¿Por qué alguien tenía que morir? ¿Acaso Dios no podía decir: bueno, los amo y los perdono, qué más da? Que vayan todos para el cielo.
¿Acaso Dios no podía hacer eso? Pues eso impediría que Dios no fuese justo ni santo. Un ejemplo real de lo que es justicia la vemos a través de un caso real de una mujer que, debido a las circunstancias, atravesó a alta velocidad una calle y el policía tomó los datos y ella tuvo que ir al lugar donde iba a ser juzgada. Estando en el lugar del juicio, el juez decretó: ¿cómo se considera? ¿Culpable o inocente? La muchacha dijo: culpable. Pues la condeno a pagar 2 millones de pesos o una condena de 10 días en la cárcel. El juez dictaminó la condena, se bajó del lugar donde se encontraba, se quitó la toga, sacó su billetera y pagó. Era el padre de la joven que estaba acusando. El juez podía decir fácilmente: estás absuelta, pero no sería un juez justo. Y algo interesante es que cada vez que hay pecado, hay un precio que pagar cuando perdonamos. Diga conmigo, hay un precio que ¿qué? Que pagar. El jefe que dice: mis empleados han dañado esta máquina, él ha tenido que pagar, si quiere perdonarlos, el arreglo de la máquina. El niño que ha roto la lámpara en la casa y sus padres le perdonan, ellos han tenido que pagar por la lámpara si quieren tener otra. Incluso cuando nos ofenden, tenemos que pagar el precio cuando perdonamos. ¿Cuál es el precio que pagamos? El hecho de que muchos vean que nos insultaron en público. El hecho de que muchos hayan visto que nos ofendieron. Y ese es el precio que pagamos por el perdón. Y Jesús decidió pagar un precio por el perdón. ¿Por qué Jesús? Ve, porque Jesús es el único, diga conmigo, el único que venció la muerte. El versículo 32 del pasaje que estamos leyendo dice: Dios ha resucitado a ese mismo Jesús. A mí me encanta el epitafio de la tumba de Jesús. He ido allí al cementerio en el sur y ver el epitafio donde yace Pablo Escobar. Veo los epitafios donde dicen la fecha en que nació, la fecha en que murió. Algunos tienen unas leyendas. La tumba de Pablo Escobar tiene unos pinos. Hay unas tumbas decoradas, otras sencillas. Pero el epitafio de la tumba de Jesús no está en mármol. No está ni siquiera con letras de oro. El epitafio de la tumba de Jesús es pronunciada por un ángel que dice: no está aquí, pues ha resucitado. ¿Cuántos se alegran de eso? Cualquiera de los fundadores de las religiones, llámese Buda, Mahoma o cualquier otro, puedes visitar su tumba y encontrar allí sus huesos, pero no así la tumba de Jesús. Eso les estaba hablando Pedro en la predicación. Les decía: Jesús venció el pecado y Jesús resucitó. Pero además de eso, Jesús es el único que ha sido exaltado y ahora reina a la derecha del Padre. Dice Primera de Pedro 3:22, ¿no? Tienen ahí en el bosquejo. Después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y Filipenses 2:9 nos dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Pedro les estaba diciendo: hay alguien que ahora es el rey. El rey no es el César. Les estaba diciendo a los que le escuchaban: hay alguien que ahora está reinando en el cielo. Hay alguien que ahora tiene toda autoridad sobre los mares,
sobre el universo y sobre todo lo que existe. Ese alguien tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Y el versículo 36 dejó sin aliento a los que escuchaban la predicación de Pedro. Porque el versículo 36, oiga lo que dice: sepa todo el pueblo de Israel que con toda seguridad que este mismo Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Tal vez no entendemos muy bien, pero lo que Pedro les dijo: al que ustedes mataron ahora es el Señor. Y la palabra Señor significa en aquella época el amo, el que va a mandar a todo el mundo, el que va a hacer un juicio. Y además de eso, al que ustedes crucificaron, también lo ha hecho el Mesías. Algo que no entendemos y que no, tal vez algunos no sabían, es que en todos los que estaban escuchando a Pedro había un anhelo profundo, algo que anhelaban con todas sus fuerzas. Y era que viniera el Mesías, porque ellos sabían que iba a venir un Mesías, un Salvador. Y ellos anhelaban como judíos con todas sus fuerzas que viniera el Mesías. Muchos de ellos estudiaban las Escrituras para intentar adivinar o averiguar cuándo vendría el Mesías. Y cuando el apóstol Pedro les dice: aquel que ustedes mataron es el que ustedes esperaban, el Mesías. Es decir, ustedes mataron al que estaban esperando. Eso cayó como un baldado de agua fría. Para hacer una pequeña idea de lo que ellos sintieron, hace 3 años, un conductor de bus escolar llevando a un grupo de niños cristianos decidió echar gasolina en el tanque del motor, incendiando el vehículo y haciendo que lamentablemente murieran calcinados más de 30 niños. Quiero hacerle una pregunta: ¿cómo se sentiría usted a donde usted fuera el conductor de ese vehículo? La culpa, la zozobra, la angustia estarían a flor de piel. Al hombre lo condenaron a cárcel, al conductor de este vehículo. Pues si usted, comparándose con el conductor de ese vehículo, se sentiría mal, los que escuchaban la predicación de Pedro se sintieron aún peor, porque no fueron los culpables de la muerte de 30 niños. Fueron los culpables de la muerte del único Hijo de Dios, del único Mesías, del único Salvador, del único que los iba a juzgar. Ahora, hay noticias. Los que estaban allí escuchando no fueron los únicos culpables. La Biblia dice que usted y yo somos culpables de la muerte de Cristo. Que por nuestra culpa Cristo murió. Eso quiere decir que usted y yo también somos culpables de que Jesús muriera. Es decir, debemos tener una actitud frente a lo que hicimos por nuestro pecado. Dice que por un solo pecado mío Jesús tuvo que ir a la cruz. Yo también soy culpable de que a Él le hayan martillado esos clavos en las manos y en los pies. Yo también soy culpable de que le hayan puesto la corona, de que le hayan azotado, de que le hayan golpeado. Ahora bien, Jesucristo, Él les dice, es el único camino. Es el único camino al cielo. No hay otra opción. Y número 2, la respuesta apropiada al mensaje de Jesucristo. Como le dije, esto fue como un baldado de agua para ellos. Y el versículo 37, al escuchar ellos lo que habían hecho, nos dice: cuando allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿y ahora qué hacemos?
Esa debe ser una incógnita que debemos hacernos todos los seres humanos. Matamos al Hijo de Dios. Por nuestra culpa el Hijo de Dios murió. Ahora, ¿qué hacemos?, dijeron ellos. La embarramos hasta lo más profundo. Metimos la pata hasta lo más hondo. Ahora, ¿qué hacemos? El versículo 38 nos da la respuesta de lo que debemos hacer, ya que tú y yo hemos sido culpables. Versículo 38 ahí en tu Biblia da la respuesta a la pregunta ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó, alguien que por favor lo lea con voz fuerte, el versículo 38. Había una incógnita de parte de Dios. Ustedes mataron a mi hijo. Ahora, ¿cómo me van a responder por la muerte de mi hijo? Ustedes son culpables de que mi hijo muriera. Esa es la pregunta que hace Dios. ¿Y cuál es la respuesta apropiada a esa pregunta? El apóstol Pablo lo primero que les dice es que responder apropiadamente implica arrepentimiento. ¿Implica qué? Miren, mucha gente conoció a Jesús cuando Él vino a la tierra, pero todos respondieron de una manera diferente a Jesús. Algunos, como los fariseos, lo negaron, lo juzgaron. No es de sorprendernos que hay gente que en la actualidad usted le dice Jesús es el Salvador, conózcale. Lea la Biblia. No, eso no. Cuando Jesús vino a la tierra pasaba lo mismo. Hubo otros que dudaron, como Tomás. Habían visto a Jesús haciendo milagros y cuando le vieron resucitado dudaron de que era verdad. Hoy en la actualidad hay gente que duda. ¿Será que ser cristiano sí es la verdad? ¿Será que Jesús sí es el Salvador? Hay otros que les encantó la palabra de Dios, como Agripa, que escuchó el Evangelio. Uy, eso que dices es hermoso. Por poco y me conviertes en cristiano. Hay gente que le encanta, pero muy pocos realmente deciden aceptar el mensaje, arrepentirse. La palabra que usa el apóstol es metanoia en el griego. Y metanoia quiere decir cambio de vida, volverse a Dios. El verdadero cambio comienza cuando yo digo, debo cambiar la manera en que estoy viviendo. La Biblia nos habla de dos clases de arrepentimiento. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Un ejemplo de eso lo vemos en dos de los discípulos de Jesús. Judas, cuando vio que había cometido un error, que por su culpa el Hijo de Dios iba a morir, sintió tristeza, sintió dolor. Dice que cogió las monedas que le habían pagado y se las tiró a los sacerdotes. Pero no buscó el perdón de Jesús, no tuvo un cambio en su vida. Fue y se ahorcó. Tuvo remordimiento. La tristeza del mundo va a producir eso. Volví a meter la pata, volví a embarrarla con mi pareja. Volví a tratar mal a quien no debía tratar mal. Volví a hacer lo indebido. Me siento mal. Bueno, mañana será otro día. Y volvemos a lo mismo. Ese es el remordimiento. Ese es el arrepentimiento del mundo. Pero nos dice el apóstol Pablo que el verdadero arrepentimiento, el que produce salvación, produce un cambio. ¿Un qué? Un cambio. Y ese lo podemos ver en Pedro.
quien negó al Señor, quien lloró amargamente, quien después aceptó el perdón de Jesús y ahora estaba predicando del Evangelio aquí en el capítulo 2 de Hechos. Si tú te sientes mal cuando haces algo malo, simplemente es un remordimiento que no te va a llevar a ningún lado. Volví a embarrarla, volví a hacer lo que no le agrada a Dios. Sientes tristeza y pesar, pero eso no te va a llevar a ningún lado. Un cambio verdadero es cuando reconocemos que hemos actuado mal. Un arrepentimiento no es causado por el miedo. ¡Ah! Me dio cáncer de pulmón, ahora sí voy a dejar de fumar. Eso no es arrepentimiento. Eso es un cambio por causa de las circunstancias difíciles. Un cambio real es aquel que produce un cambio en la manera que actuamos. Una respuesta apropiada es entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo en el bautismo. Ven. Entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo, ¿en qué? En el bautismo. Hoy nos causó problemas el video in. Muy bien. El apóstol Pablo le encantaba decir una frase: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino hay alguien que ahora vive en mí, y es Cristo. Ahora ya no vivo doblando el codo, ahora ya no vivo contando chistes de doble sentido, ahora vivo diferente porque yo morí cuando me bauticé y ahora vivo diferente. La respuesta apropiada a lo que Dios tiene para nosotros es entregar nuestra vida al Señor en el bautismo. Y número 3, si yo respondo apropiadamente a Dios, si yo cambio mi manera de vivir, si yo le entrego mi vida al Señor Jesús en el bautismo, ¿qué va a pasar? El apóstol Pedro no solamente les dijo: arrepiéntanse pecadores y entréguense a Jesús. Dios es bueno con nosotros, ¿cuántos lo creen? Amén. Y Dios, a través del apóstol Pedro, no solamente les dijo: arrepiéntanse y bautícense. Dios también les dice: hay un premio para ustedes, hay un regalo, hay bendiciones si ustedes siguen a Jesús. Y les dice ahí en el versículo 38 y 39, es el último versículo que vamos a leer en esta mañana. En la predicación les dice: para que Dios les perdone sus pecados y así les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos. Es decir, para todos aquellos a quien el Señor Jesús, para que el Señor nuestro Dios quiera llamar. Una apropiada respuesta a la salvación que Dios ofrece trae bendición, trae privilegios. Y el primero de ellos es el perdón de nuestros pecados. Jesús dice: si hay algo que te sigue atormentando de lo mal que te has portado, si aún te sigue atormentando y no puedes dormir por haber jugado con los sentimientos de aquella muchacha, si aún sigues dándote golpes de pecho por haber abandonado a tus hijos, si aún sigues recordando ese momento en el que le pegaste a esa persona, Jesús te dice hoy: yo quiero borrar esos pecados y echarlos al fondo del mar, donde no me acordaré de ellos. Es una promesa de Jesús. Pero necesitamos acercarnos y decirle a la pregunta de Dios: sí, acepto el regalo. Sí quiero seguir a Jesús como mi único Salvador. El segundo privilegio es que tenemos el Espíritu Santo. ¿El qué? El Espíritu Santo. Si usted ha intentado algún cambio en su vida y aún sigue luchando por un cambio en su vida, pero usted no lo hace a través del Espíritu Santo, déjeme decirle que probablemente está luchando en sus propias fuerzas y tal vez ese cambio nunca llegue a su vida. Yo estuve luchando durante mucho tiempo con las malas palabras.
Cualquier cosa me daba mal genio y una mala palabra salía de mi boca. Conocí a Dios, entregué mi vida, le dije sí al Señor. Y cuando el Espíritu Santo llegó a mi corazón, alguien me empezó a ayudar a dejar mi mal vocabulario. No fueron los regaños de mi mamá. No fueron los problemas que me gané cuando trataba a otro con ofensas. Fue el Espíritu Santo obrando con poder sobrenatural el que logró un cambio en mi corazón. Si aún estás luchando con algo que quieres cambiar en tu vida, necesitas el Espíritu Santo en tu corazón para que Él obre. Aún la envidia, el egoísmo, los celos, el rencor, sea cual sea tu pecado o tu adicción. Otra de las bendiciones las dice el apóstol Pablo ahí, y dice en el versículo 39, porque esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. Dios quiere cambiar tu familia, pero quiere comenzar contigo. Quiere invitarte a que aceptes con un sí el llamamiento de Dios. Él quiere empezar a transformar a tus nietos, a tus sobrinos, pero necesitas ser tú el primero, el que toma una decisión. Y por último, el seguir, el decirle sí al Señor, genera un cambio en mi manera de vivir. Y el último versículo dice que los que escucharon el mensaje eran como 3,000. Y dijeron, claro que sí, vamos a aceptar eso que está diciendo Él. Porque queremos que nuestra vida cambie, queremos que nuestra familia cambie. Y además de eso queremos ir al cielo. Y dice que ellos empezaron a reunirse y a partir el pan y a orar. Antes cambiaron la cantina por reunirse a orar con los hermanos, por participar de la cena. Cambiaron el prostíbulo por estar deleitándose con el Señor, cantando al Señor y orando y leyendo la palabra. Pero el cambio solamente es posible cuando tenemos una respuesta apropiada al Señor Jesucristo. Quiero invitarlo a que se ponga de pie en esta mañana. Tal vez algunos sí le han dicho sí al Señor, pero no han dejado al Espíritu Santo obrar en sus vidas. Tal vez otros dicen, qué buena la iglesia, muy chévere, muy bueno, pero aún no han querido tomar una decisión en sus vidas. Vamos a estar orando. Si usted quiere dar una respuesta apropiada al Señor en esta mañana, queremos orar por usted. Y al finalizar la reunión queremos invitarlo a que busque a alguno de los hermanos líderes y les podemos guiar para que usted tome el paso de entregar su vida al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por cada persona que ha venido en esta mañana. Gracias por cada persona que ha escuchado esta promesa tuya a través de Jesucristo. Sabemos que tenemos que responder a esa incógnita. De si tú eres nuestro Salvador. Ayuda a aquellos que aún no han tomado una decisión de seguirte. Aquellos que te han seguido y han estado débiles en el intento. Se han sentido cansados, aburridos, tienen pereza de buscarte. En este momento, en el nombre de Jesús, te pedimos que aquellos que no han tomado la decisión, tomen una decisión, porque tú quieres perdonar sus pecados, tú quieres darles el Espíritu Santo, tú quieres guiarles por el único camino de salvación que se llama Jesús. Ayuda, Señor, a que estas personas tomen el paso de arrepentirse, de un cambio en su manera de vivir. Y lleguen al agua bautismal para entregar sus vidas a ti. Clamamos también por aquellos que han tomado el paso
pero están echando para atrás, están desanimándose, están cansándose. Fortalécelos, anímalos, Señor. Padre, tú no quieres tibios, porque los tibios tú los vomitarás de tu boca. Pero sabemos que si te hemos conocido tampoco podemos ser ya fríos, Señor. Entonces no tenemos alternativa que ser calientes, que estar en el fuego del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, y ayuda a cada persona que ha venido en esta mañana. Bendícele y fortalécele. Ponemos a toda tu iglesia y a todos los amigos que nos visitan en tus manos. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuántos dan gracias al Señor por sus